Bien, yo he escrito algunas reflexiones precisamente pensando en que el texto también pues les quede a ustedes. Estas reflexiones las he ido produciendo en el camino junto con Joana Paola Torres Pedraza, que nos acompaña por acá, que hace parte, digamos, del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria, y con la cual nosotros hemos estado pensando un poco el tema de qué relación establecer entre comisiones históricas, que son las que han tenido lugar en Colombia, y una eventual comisión de la verdad. Entonces, la idea del texto es proporcionar unas lecturas históricas, pero también unas claves para comprender los desafíos que existen entre unos y otros dispositivos. Entonces, voy a permitir, más que leer, como ir comentando un poco las líneas que he escrito, porque el texto indudablemente les va a llegar a ustedes. Yo se los remití a Mauricio y a Carlos para que se los hiciera llegar, y creo que les puede ayudar un poco en el debate, y creo que nos puede nutrir a nosotros también en el ejercicio investigativo. En el entendido también que los últimos años de la investigación mía han girado también alrededor de tratar de entender qué pasa con estos dispositivos en el país, es decir, qué aportan, qué pueden, digamos, tener de importante para la construcción de paz en el país, pero también cuáles son las enormes limitaciones por las que pasan estos dispositivos denominados comisiones. Entonces, quiero empezar con algunas premisas de partida. Lo primero es decir que en el país hemos presenciado a lo largo del conflicto social, histórico y armado, varios mecanismos institucionales de diagnóstico de lo sucedido, conocidos como comisiones históricas de la violencia, las cuales, si bien han servido un poco para hacer lo que yo llamo una radiografía o unas radiografías de lo sucedido, no han permitido hasta ahora que esas radiografías puedan convertirse en la posibilidad de un cierre al conflicto, pero tampoco en una especie de apertura a procesos definitivos de transición. Y eso es importante tomarlo en consideración, porque lo que voy a tratar de mostrar es que las 14 experiencias que han existido en Colombia, y esas las tengo un poco documentadas, ojalá que no me falle la memoria como falló el Skype, y pueda presentarles a ustedes algunas imágenes de esas comisiones. Como lo voy a presentar, ustedes van a ver un poco que se han convertido como en hitos históricos importantes para tratar de entender lo que ha sucedido en términos de las radiografías de la violencia en el país. Estoy hablando de 14 experimentos oficiales y extraoficiales. La última de las experiencias de notoriedad y alcances nacionales tuvo lugar en el año 2014, como se pudieron dar cuenta ustedes. En agosto del 2014 se firma un decreto que establece, que es resultado de un acuerdo entre las FARC y el gobierno, que establece la creación de la denominada Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que entrega su informe por allá en febrero del 2015. Esa comisión ha sido importante, y me alegra ver que desde abajo acaba de publicar el informe completo, porque, digamos, surge paradigmáticamente, a diferencia de las otras comisiones que ha habido en el país, en el marco de unos acuerdos de paz o de unos diálogos. Los 13 intentos anteriores surgieron fundamentalmente o bien como resultado de un mandato presidencial o como resultado de un acuerdo colectivo entre sectores sociales que decidieron constituir una comisión para estudiar o investigar los hechos de violencia ocurridos
local y regionalmente. Entonces, digamos que la apuesta de esa última comisión es una apuesta inmensa, sobre todo porque no surge unilateralmente de un solo sector, sino que surge precisamente en el marco de una plataforma dialógica para construir escenarios de paz posible para el país. Primer elemento que me parece importante señalar. También es importante tomar en consideración que más allá de esos mecanismos institucionales, que yo llamo mecanismos institucionales para la historización del conflicto, lo importante es que también en el marco de ese proceso dialógico entre las FARC y el gobierno se acordó la creación de un dispositivo diferente, posiblemente complementario al de la Comisión Histórica de las Víctimas y del Conflicto, que se ha denominado Comisión para el Esclarecimiento, la Convivencia y la No Repetición. Ese mecanismo es diferente al de la anterior comisión y al de las anteriores comisiones. Sin embargo, lo que quiero dejar también sentado aquí es la importancia de verlo complementariamente, en términos de que sirve la complementariedad sobre todo para pensar que no se deshace lo hecho anteriormente, tanto de esa comisión como de las comisiones previas que han existido, sino que lo que se trata de constituir, si ustedes han leído el acuerdo, es lo que se denomina allí un sistema integral de justicia, verdad y reparación. Y la idea que quiero que quede un poco en claro, porque la voy a posicionar un poco más adelante en el debate, es que lo interesante de la Comisión de la Verdad es que pueda posicionar de cara al país la necesidad de construir un sistema integral para la no repetición, pero sobre todo para la construcción de memoria o de memorias integradoras. Óigase bien, no estoy utilizando el término memoria histórica, estoy hablando de sistema integral para la no repetición y de memorias integradoras. Sobre todo porque sé que el término memoria histórica ha sido posicionado también desde un sector específicamente de la oficialidad que, aunque reconoce en los 44, 45, 46 informes que lleva la importancia de hacer un ejercicio juicioso de reconstrucción de lo sucedido a nivel nacional y local con las víctimas, también ha generado un espacio de disputa y de debate enorme, sobre todo por la forma en cómo metodológica y teóricamente e incluso éticamente y políticamente se aborda el tema de la memoria en Colombia. Bien, en ese sentido, el texto que voy a tratar de presentar en la sesión de hoy se divide en 5 partes. Espero que me alcance el tiempo un poco para desarrollarlas. La primera parte que yo quiero desarrollar con ustedes es mostrar rápidamente qué comisiones de la violencia han existido en Colombia, para que ustedes en este escenario también un poco nos ilustremos colectivamente de que no es esta comisión en la que deriva este libro, ni la Comisión de la Verdad, los únicos intentos que han existido en Colombia. Entonces, hacer como una especie de, lo voy a llamar arqueología histórica de las comisiones en Colombia. Voy a tratar básicamente de ver cuáles son como las características y las limitaciones de esos dispositivos. En segundo lugar, voy a tratar de señalar en qué consiste una comisión de la verdad según la literatura convencional y específicamente señalar algunos ejemplos rápidos de comisiones de la verdad que han existido tanto en Latinoamérica como en otras latitudes. En tercer lugar, señalar qué tiene y qué debería tener una comisión de la verdad en Colombia para dar el paso siguiente en la exposición a tratar de mostrar la importancia de este tipo de mecanismos, conservando lo que yo llamo una especie de escepticismo moderado también con respecto a este tipo de mecanismos, porque sabemos que la apuesta está fundamentalmente también en la posibilidad de que se lleve a buen puerto
un cierre del conflicto a través de una firma en la que no termina el proceso, pero en la que se abren una serie de desafíos y que creo que el diplomado ha planteado algunos de esos desafíos hacia adelante. Y finalmente quiero tratar de mostrar en qué se conecta el informe de la Comisión Histórica del Conflicto del 2014, la Comisión Histórica, con esa Comisión de la Verdad. Es decir, ¿dónde estarían las conexiones? Y creo que pues me invitaron a hablar un poco sobre ese último punto, pero yo creo que no puedo hablar de ese último punto sin hacer todo el ejercicio arqueológico histórico para poder entender lo que se nos viene, digamos, hacia adelante. Entonces, rápidamente, quiero empezar con el primer punto. El primer punto que hemos tenido en Colombia hasta ahora. Hasta la más reciente de las comisiones, en Colombia se puede decir que existen cerca de 14 comisiones de estudio o de investigación histórica de los periodos de violencia, de los distintos periodos de violencia por los que ha atravesado el país. Esas comisiones tienen una particularidad, y es que frente al resto de comisiones ocurridas en el mundo, en Latinoamérica, por ejemplo, y es que si bien mapean y hacen una especie de radiografía de las causas y de los impactos del conflicto, lo hacen en medio de la guerra. Es decir, a diferencia de otras comisiones ocurridas en el mundo, estas son comisiones de investigación en medio del conflicto. Porque la mayoría de los procesos que se han dado en el mundo se han dado en lo que se llama periodos de transición. Y eso es importante entenderlo porque de las 14 experiencias que tenemos, solamente quizá una haya podido lograr un impacto tan significativo que uno diga se colocó en la escena nacional una especie de lo que yo llamo tregua o periodo de transición, que fue la comisión creada en el año 58, después, digamos, en el periodo de la Junta Militar que dio al traste con el periodo de Rojas Pinilla y que inauguró el primer periodo del Frente Nacional. Allí se crea la primera comisión, y esa comisión, que se conoció como Comisión de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia, se creó con una particularidad, y era hacer un cierre a la violencia bipartidista de entonces, y esa comisión fue legislada por el gobierno de Lleras Camargo. En ella participaron los que yo denomino notables de la época, fundamentalmente los partidos conservador y liberal, el ejército y la Iglesia Católica. Esa comisión hizo un trabajo bastante interesante porque hace lo que yo llamo la primera gran radiografía emblemática de la violencia en el país. Para el caso colombiano, y esto es importante también señalarlo, no ha existido estrictamente entonces una comisión de la verdad, sino hasta ahora comisiones históricas del conflicto. La mayoría de esas comisiones han sido creadas a través de decretos presidenciales, como es, por ejemplo, una comisión que se crea en la costa Caribe en el año 91 para examinar la situación de derechos humanos, una comisión que se crea para la búsqueda de la verdad en los eventos de Barrancabermeja en el año 98, pero también es importante hacer una claridad, porque en otro escenario en el que yo estaba presentando este debate, pues hubo una reacción airada porque frente al tema de que no ha habido comisión de la verdad, entonces inmediatamente las mujeres de la Ruta Pacífica saltaron y me dijeron, ¿cómo así? Usted está desconociendo el trabajo que hizo la Ruta Pacífica de Mujeres con la creación de la Comisión de la Verdad de las Mujeres. Y entonces yo hago la claridad. Digamos, yo diría, no es una comisión estrictamente de la verdad, es lo que yo denomino una comisión extraoficial de la memoria. Y es una comisión extraoficial de la memoria que tiene una validez muy significativa y muy importante. Yo los invito a que consulten ustedes el informe que producen
la Ruta Pacífica de Mujeres, porque lo que hacen fundamentalmente es hacer un mapeo de más de 1000 casos de mujeres que han sido victimizadas en el país, y en donde hay un importante elemento de esa comisión, y es que coloca la experiencia narrativa de las mujeres en torno al conflicto, los mecanismos de afrontamiento de sus violencias, particularmente da cuenta de una serie de impactos significativos, sobre todo en el cuerpo de las mujeres, coloca un énfasis muy fuerte en el tema de la violencia sexual, coloca también un énfasis muy importante en lo que se llama una especie de verdad femenina en torno también a lo que ha ocurrido en el conflicto, que me parece central porque eso no aparece descrito en otros ejercicios de comisiones. Pero también está el caso de la comisión que se ha denominado Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. En estricto sentido, yo diría, esa no fue realmente una comisión de la verdad. Ese es un ejercicio oficial, yo diría, indudablemente también se convierte en una especie de ejercicio extrajudicial que trata un poco de movilizar una narrativa en torno a lo ocurrido y sobre todo tratar de reivindicar verdades históricas que no habían sido lo suficientemente visibilizadas en otros ejercicios frente a lo que ocurrió con la toma y retoma del Palacio de Justicia. No estoy desconociendo esos ejercicios, lo que estoy diciendo es, habría que evaluar en su justeza también si realmente son comisiones de la verdad. Más adelante un poco podremos entrar en el debate de si los criterios que utilizamos para definir una comisión de la verdad pueden realmente ayudarnos a decir si lo son o no lo son, en el entendido en que los criterios siempre terminan siendo muy estrechos frente a la gran complejidad de la realidad. Ahora bien, las comisiones, hay que entender aquí que además de comisiones históricas también hay comisiones extrajudiciales, como lo acabo de mencionar. ¿Y qué son las comisiones extrajudiciales? Son básicamente cuerpos institucionales que no le apuestan exclusivamente al esclarecimiento histórico, sino que más bien tienen una pretensión de darle un impulso a la labor judicial en momentos de debilidad institucional. Son comisiones incluso que se desarrollan durante el conflicto. En Colombia hemos tenido algunos ejemplos de comisiones extrajudiciales también. Yo acabo de decir, probablemente también la Comisión del Palacio de Justicia es un tipo de esa comisión, pero probablemente también la Comisión para la Superación de la Violencia del año 91, creada por el gobierno de Gaviria en el marco del proceso de desmovilización de algunos grupos insurgentes del momento, pero también, acuérdense, las guerrillas del EPL y del Quintín Lame, y la comisión creada en el año 94 para investigar las masacres de Trujillo en el año 88 y en el año 91, creadas por decreto presidencial y conformadas también por sectores muy plurales de la sociedad. En el texto ustedes van a encontrar también un amplio abanico de esa clasificación de las comisiones y van a encontrar que lo que hago fundamentalmente con Joana es tratar un poco de mirar cuál es el tipo de comisión, cuáles son como los mandatos institucionales que tienen cada una de esas comisiones, las naturalezas y mandatos, los alcances e impactos políticos de las mismas y un poco también el tema de las singularidades históricas que revisten cada una de esas comisiones. Además, un poco también de las macrolecturas de época que esas comisiones realizan, sobre todo porque un poco la idea que yo tengo es que cada una de esas comisiones tiene una lectura de época. Y hay que entender esa lectura de época porque también esa lectura nos ayuda un poco a perfilar mejor el debate en torno a lo que ha ocurrido en el país, dependiendo también la periodización que toman los comisionados para hacer su trabajo. De esas experiencias que han existido aquí en Colombia,
me parece también muy importante señalar que lo significativo de ellas es que han fungido, yo denomino a esto como mecanismos institucionales de diagnóstico, pero también, sobre todo, dotan de sentido, acudiendo fundamentalmente a la fórmula de producir unas narrativas. Las comisiones producen unas narrativas sobre lo ocurrido y fundamentalmente también lo que hacen es interpelar el presente, pero también interpelan un poco el pasado. En esa medida lo que hacen es generar unas génesis del pasado, unas génesis explicativas del pasado, unos diagnósticos de presente y unas lecturas de futuro. Si ustedes se dan cuenta, y yo he tenido la posibilidad de conversar con varios de los comisionados de varias de estas experiencias, ellos sitúan la génesis del conflicto también dependiendo de la visión de lectura de época o de macrolectura de época que tienen. Posiblemente, por ejemplo, para un Sergio de Zuviría, que hace parte de la última comisión, el periodo en el que habría que leer la historicidad del conflicto no se podría reducir a 1964 y probablemente tampoco a 1958 como lo toma el Centro Nacional de Memoria Histórica. Probablemente esa lectura habría que hacerla de más largo aliento y esa lectura probablemente nos llevaría hasta comienzos del siglo XX o muy probablemente desde finales del siglo XIX, o incluso el periodo se alargaría dependiendo también de la forma en cómo entendamos la macrolectura estructural del conflicto. Probablemente un Renan Vega tenga también una lectura de más largo aliento de lo que ha ocurrido en el conflicto, pero probablemente un Pizarro o probablemente también un Daniel Pecó tengan una lectura más acotada, incluso en términos del balance cronológico, pero también en términos de los impactos y las consecuencias de lo que ha ocurrido en el país. En ese sentido, a mí me parece importante recoger también las palabras del antropólogo Alejandro Castillejo, que ha estado participando también con nosotros de algunos debates, cuando él dice, y me parece que esto es clave, entender que las comisiones funcionan como unos dispositivos en donde se realizan ejercicios de apertura y de cierre, dependiendo también la naturaleza del mandato, dependiendo también el impacto que pretendan tener las comisiones. En el caso colombiano es importante también anotar que la gran mayoría de las comisiones han sido importantes en la medida que han descrito ciertos casos de violencia, que han realizado, por ejemplo, ciertos diagnósticos locales, que han propiciado también escenarios y condiciones, por ejemplo, de diálogo con las guerrillas, lo que yo les citaba, por ejemplo, del informe de la Comisión de la Superación de la Violencia del año 91, con el PRT y el Quintín Lame. Lo que es también interesante de esos escenarios es que han adelantado también procesos de esclarecimiento sobre masacres que no se conocían. También ha permitido realizar un mapeo de ciertos olvidos y silencios institucionales frente a lo ocurrido. Por ejemplo, no sabríamos hoy tanto de Trujillo si no hubiera existido la comisión del año 88 y del año 91 que finalmente revelaron que no había sido una masacre aislada, sino que había sido parte de un sistema de terror en la región, y eso no lo hubiéramos sabido si no se hubieran dado este tipo de escenarios. En ese sentido, no es que yo tenga una confianza excesiva en las comisiones, sino que cuando uno empieza a leer los ejercicios y a darse cuenta del impacto que han tenido localmente, probablemente uno dice, ha sido mínimo porque probablemente incluso los informes pocos se han leído, pero han servido también para establecer en un sistema internacional, por ejemplo, frente a una Comisión Interamericana de Derechos, de que ha habido ejercicios sistemáticos de ingeniería de terror en Colombia.
y eso ha sido posible con algunos de estos procesos. Ahora bien, no todas las comisiones, es cierto, en el país se han convertido en iniciativas que realizan una historización de la violencia, o lo que yo llamo un diagnóstico global de lo sucedido. Probablemente las tres que han logrado ser más efectivas en ese sentido son, y por eso considero que son las más emblemáticas dentro de las 14, son la Comisión del 58, que ya les hablaba, la primera gran comisión, la Comisión del año 87, que ha sido considerada como la Comisión de los Violentólogos, un poco en tono de crítica con este tipo de personajes que crearon una especie de subcampo o subdisciplina de estudio en el país, y la Comisión de Memoria Histórica, que se establece en el año 2007, primero como grupo y que después pasa a ser parte de un centro dentro de otras áreas, dentro de lo que se ha conocido a partir del 2011 como el Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo a veces un poco me burlo y siempre me ha costado también discusiones con las personas del centro, y es que yo digo que hemos dado el tránsito de tener violentólogos a tener memoriólogos, y entonces en el fondo tanto violentólogos como memoriólogos pues en el fondo también hacen lo que yo llamo anatomías de la guerra, grandes descripciones de lo sucedido, sin embargo no con el ánimo ni peyorativo, ni tampoco desconocedor del trabajo que me parece significativo. Considero que también hay que posicionar una visión crítica sobre lo que hacen este tipo de dispositivos en el país. Ahora bien, rápidamente menciono algunos aportes de la Comisión del 58 y de la Comisión del 87 y de la Comisión del Grupo de Memoria Histórica, porque resultan importantes. La Comisión del 58 fue importante porque finalmente hizo una lectura de la época de la violencia bipartidista y generó lo que se llaman unos pactos locales de paz entre los alzados en armas, especialmente en ciertas regiones del sur del Tolima. Y bueno, hoy nos consternamos con el saludo de manos entre Timochenko y Santos, pero resulta que en el año 59 ese saludo también era un abrazo y era un apretón de manos entre personajes que estaban alzados en armas y que también habían participado de actos violentos, como por ejemplo el general Peligro o el general Santander por allá en la Herrera, Tolima, dándole la mano a uno de los comisionados, en este caso, por ejemplo, un general de la comisión o, por ejemplo, un personaje como Otto Morales Benítez. Yo tengo documentado eso un poco en el libro que publico sobre pasados y presentes de la violencia en Colombia, en donde muestro también que los abrazos protocolarios por la paz han sido también una especie de signo recurrente de los tiempos en Colombia, y en donde es importante también entender que esto no es simplemente una cuestión de hoy, sino que también, digamos, hay que historizar un poco esos procesos de paz que ha habido en el país. En el caso de la Comisión de Expertos del año 87, es importante también entender que surge en un contexto social en el que fundamentalmente se demanda un diagnóstico sobre las denominadas violencias de la calle. Cuando uno lee el informe Colombia, Violencia y Democracia, publicado nuevamente por la editorial La Carreta, en una edición que me parece interesante, pero que con cierta crítica quitó el prólogo inicial que tenía el informe del año 87, y eso también disgustó a algunos comisionados porque aparece un prólogo de Gonzalo Sánchez comentando el enlace que hay entre la comisión del 87 y del 91. Esa nueva edición me parece importante que ustedes la lean porque es un texto en donde fundamentalmente hay una apuesta interesante no por la violentología, sino cuando uno lee ese texto hay una apuesta interesante por construir un nuevo pacto democrático en Colombia, y estamos hablando del año 87, es decir, con cierta especie de dosis de esperanza de lo que iba a resultar en el año 91, estos comisionados estaban diciendo: para desactivar las violencias ciudadanas es necesario constituir nuevos pactos ciudadanos.
Esa comisión fue importante porque hizo un diagnóstico de las violencias contemporáneas. Fue muy limitado, es cierto, y de hecho hay unas críticas serias a ese informe, porque ese informe no revela casi nada de los crímenes de la UP que ya se estaban dando en el país entre el año 84 y el año 87, tampoco hay un mapeo serio del narcotráfico a nivel local, y tampoco, digamos, hay un análisis regional de las dinámicas del conflicto, es decir, el texto se queda un poco en la presentación global de las violencias de la calle, y además hay una visión, incluso como algunos la han denominado, apolítica del informe, porque el informe dice con cierta contundencia que las violencias que matan en los años 80 son las violencias de la calle y no las violencias políticas. En ese sentido, el informe también ha revestido una serie de críticas que son importantes hoy de recuperar. Y finalmente está el trabajo del Grupo de Memoria Histórica, que también es importante desde el año 2007 hasta el año 2011, que funciona como grupo, en el sentido en que lo que hace es producir lo que se podría denominar unas memorias emblemáticas de ciertas masacres de lo ocurrido en Colombia. También con cierto sentido de crítica se ha dicho que se ha restringido el horizonte de lo ocurrido a unas masacres emblemáticas, dejando por fuera el núcleo grande de lo que ha pasado en el país. Gonzalo Sánchez siempre ha respondido a esa crítica con la idea de que es un imposible empírico mapear toda la guerra en Colombia. Y en ese sentido se han concentrado en unos casos que resultan siendo paradigmáticos. Habría que evaluar hacia futuro si eso hace parte, digamos, de un desafío que hay que plantearle a memoria histórica, o hace parte también de un desafío que debemos plantearnos a nosotros en términos de contribuir a seguir remapeando el conflicto en Colombia y haciendo ejercicios de memoria, sobre todo para caracterizar casos que no están lo suficientemente mapeados. Bien. Quiero pasar al segundo, quiero terminar con una idea del primer punto, y es que las comisiones han generado muchas disputas. Las disputas se han dado precisamente porque las comisiones se alimentan de unas posiciones y de unos relatos que emergen también desde los personajes que posicionan esos relatos, lo que habitualmente se conoce como los lugares de enunciación de las verdades. Y en ese sentido también muchos sectores, entre ellos sectores de víctimas, de victimarios, de agentes estatales, de miembros de organizaciones y colectivos de víctimas, de colectivos de defensores y defensoras de derechos humanos, de empresarios, de académicos, han disputado los lugares de enunciación de las memorias producidas por esos informes. Es interesante ver, por ejemplo, frente al informe El Basta Ya, con Joana hemos hecho un mapeo de las reacciones que han surgido en el país, y esas reacciones vienen de distintos sectores, tanto de sectores de derecha como sectores de izquierda, desde sectores académicos hasta sectores de colectivos de defensores y defensoras de derechos humanos que no se consideran lo suficientemente representados en lo dicho allí. Pero hay que recordar también que con el libro La violencia en Colombia, del año 62, cuando se publica, ese libro genera una disputa airada en varios sectores del país. El libro, se supone, era el informe que nunca publicó la comisión del año 58 y de la que hizo parte un cura, el primer etnógrafo de la violencia que tuvo este país, que fue el cura Guzmán Campos, que se recorrió el país escuchando por un lado confesión y por el otro lado testimonio, convirtiendo las dos en un relato que hizo parte de esos 13 capítulos que forman el libro La violencia en Colombia, que son los capítulos más ricos porque son en donde se hace una descripción seria y con juicio de lo ocurrido en 5 departamentos del país, alrededor de, digamos, las prácticas de dolor que, digamos, tuvieron en vilo a las comunidades de la época. Eso es bien interesante, sobre todo porque ese libro empieza a ser discutido en el Congreso de la República, y hay
prensa de la época, incluso en la publicación que hace Falsborda del segundo tomo, hay una primera parte en donde Falsborda se toma la labor de hacer un recorrido muy interesante de las disputas que generó el libro en la Iglesia Católica, incluso con excomunión de los autores del libro, la disputa que genera en el Senado de la República, sobre todo en los senadores conservadores de la época, la disputa que genera en los sectores más radicales de las fuerzas militares de la época. Bien interesante que el libro La violencia en Colombia haya sido leído, eso decía el general Tobar Valencia, en la Escuela Superior de Guerra, como lectura obligada para los militares en su momento. El libro, aunque fue disputado también por el ejército, fue leído por los militares, un poco sobre todo en esa óptica de lo que en la época se conoció como el desarrollismo militar, pues había que entender la lógica de cómo actuaba, digamos, de cómo se leía la violencia, también para entender cómo desactivar los que ellos llamaban los focos del comunismo en las regiones. Bien, el informe del año 87 también revistió muchas disputas, lo mismo que el trabajo hasta ahora del Grupo de Memoria Histórica. Es interesante ver que frente a la última comisión histórica del conflicto y sus víctimas, yo creo que no se ha dado esa discusión airada, porque es un informe también que se supone recoge miradas múltiples, versiones distintas sobre lo ocurrido, pero a mí me da la impresión que este informe no se ha discutido lo suficiente, es decir, lo único que hemos visto son presentaciones de los comisionados, pero de ahí a que esto se haya convertido en una plataforma de discusión, como yo lo decía un poco, Mauricio, en la presentación que hicimos del lanzamiento del informe, cuando salió con Sergio y con Víctor Manuel, creo que no ha sucedido. El informe no se ha convertido en una plataforma de discusión, probablemente también porque creo que la gente siente un poco de tedio leerse 845, 850 páginas. Sin embargo, me parece que es clave discutir ese informe en la academia, discutir ese informe en las localidades, en los espacios locales, discutirlo. Me llamaba mucho la atención, miren ustedes cómo es el tema. Esta mañana estaba en La Picota, en la estructura 1 de La Picota, haciendo un trabajo sobre cárceles de paz. Y resulta que me encontré un compañero que está en la estructura 2 de La Picota haciendo un trabajo con la gente de Justicia y Paz. Y me dice, uy, profesor, qué bueno que lo encontré, porque resulta que estamos discutiendo con los personajes que van a salir pronto a la calle de Justicia y Paz, y los personajes ahora tienen un grupo de discusión, ¿y saben qué están discutiendo? Esto. Y entonces a mí me llamó mucho la atención, y lo están discutiendo, profesor, seriamente, se le están leyendo los capítulos. La pregunta es, bueno, ¿cómo generar espacios de ese tipo en otros escenarios para probablemente entender cómo esto puede aportar a la Comisión de la Verdad? Paso al segundo punto rápidamente. ¿En qué consiste una Comisión de la Verdad? Una Comisión de la Verdad, más allá de las comisiones históricas del conflicto, tiene como objetivo específico esclarecer, reconocer responsables, reconocer también daños y afectaciones, reconocer violaciones a los derechos humanos en contextos de transición. Las comisiones de la verdad tienen también un carácter extrajudicial, y cuando digo extrajudicial es importante entenderlo porque son mecanismos que no tienen efectos judiciales, sobre todo con el fin de provocar o propiciar espacios para la recabación de la verdad y para que no existan razones para que los victimarios, sus cómplices y las víctimas tengan miedo a decir la verdad. Eso es lo que en la teoría se plantea sobre una comisión de la verdad. En esa dirección, las comisiones se pueden entender como mecanismos históricos reconstructivos, pero no solamente como mecanismos históricos reconstructivos, va mucho más allá de eso. Y en ese sentido, las comisiones de la verdad tienden fundamentalmente a colocar en el centro del relato a la víctima, tienden también fundamentalmente a
contribuir a esclarecer para establecer justicia, a hacer un proceso de rendición de cuentas sobre el pasado, pero también fundamentalmente a esbozar responsabilidades diferenciadas de los actores y también a fomentar la reconciliación y la reducción de tensiones hacia adelante. Estoy citando un poco las características de lo que dice Priscilla Hainer, que es una de las históricas teóricas alrededor de las comisiones de la verdad. Me parece también importante entender que las comisiones de la verdad son lo que podría uno denominar como tecnologías globales de transición política que permiten además entender el daño. Y me parece que es sustantivo aquí porque las comisiones de la verdad, y yo sigo en esto un poco el debate que hemos dado también con Gustavo Salazar en la Javeriana, que me parece que es bastante interesante, cuando él dice que la plataforma expedita para los victimarios es la justicia ordinaria y extraordinaria, pero la plataforma expedita para las víctimas son las comisiones de la verdad, y en ese sentido las comisiones tienen que tener en el centro a la víctima. Eso es importante, es decir, no estoy hablando, a diferencia de las comisiones históricas, cuyo centro había sido hasta ahora el académico, el experto, la comisión de la verdad debe plantearse entonces el centro en la víctima o en las víctimas. Habría que establecer entonces la diversidad de las víctimas, la pluralidad de las víctimas. Habría que entender que no son víctimas de un solo lado, eso también hay que entenderlo, y hay que entender también que las comisiones son como espacios bisagra que permiten cerrar pasados, pero abrir también heridas y probablemente en la apertura de heridas también se construyan nuevos sujetos. En esa apertura de heridas también se tejen relatos que a veces han estado en zona gris. Y eso es muy importante. No se cierra el pasado, se reabren, se da una apertura incluso a zonas grises que han pasado, digamos, desapercibidas o no con el suficiente rigor analítico dentro de otros ejercicios de comisiones. Es muy interesante, un dato de, digamos, de bisutería para tener en cuenta, y es que la tercera parte de las comisiones de verdad que han existido en el mundo las ha tenido el continente africano. Cuando uno evalúa y mira las comisiones de la verdad, se da cuenta de que en el continente africano es donde mayor número de comisiones de la verdad ha habido. La primera comisión se da en el año 74, por allá en Uganda. Uganda tuvo varias comisiones. Y la última comisión de la cual tengo mención es la comisión de Nepal. Antes de eso había habido una comisión en Kenia, en el año 2008, otra comisión por allá en Ecuador, país vecino, en el año 2007, y bueno, y dentro de esa lista que va del 74 al 2013, que ustedes pueden encontrar en el texto, aparecen varios países latinoamericanos y suramericanos y centroamericanos que han tenido comisiones de la verdad. Bien, tercer punto, ¿qué tiene y qué debería tener una comisión de la verdad en Colombia? Vamos un poco concretando el argumento. A partir un poco de las experiencias internacionales que ustedes pueden encontrar ahí mapeadas, pero también de la necesidad de pensar en lo que yo llamo la clave criolla, se pensaría que en Colombia una comisión de la verdad debería buscar darle un cierre a periodos de violencia del país. Sin embargo, eso se desdice un poco con la idea de que hay cierres y hay aperturas, como lo he planteado anteriormente. En ese sentido, considero que hay un espacio de cierre, pero también hay un espacio de aperturas para la construcción de lo que, siguiendo un poco a Castillejo, me gusta esa expresión que él utiliza, una comisión de la verdad sirve o debe servir
para imaginar socialmente el porvenir de un país. No es el único mecanismo, pero sí puede ser un mecanismo importante para imaginar socialmente el porvenir. Por eso la comisión es tan importante que hay que determinar también con mucha seriedad a quienes se escoge como comisionados. Y también que la escogencia de los comisionados no sea producto de una centralización de la escogencia. En ese sentido, por ejemplo, eso no se ha planteado también en el acuerdo que se generó en las 9 o 10 páginas, y eso se escoge desde Bogotá, eso se escoge en un diálogo regional, eso se escoge en un debate local. Es decir, allí eso no está claro todavía, la escogencia de los comisionados. Se habla de un número de comisionados y se habla de unos criterios orientadores. Me parece interesante entonces citar lo que dice el acuerdo, y es que en ese acuerdo entre Santos y FARC se han planteado una serie de criterios. Por ejemplo, se dice centrar el debate y las investigaciones en torno a las víctimas. Segundo, centrar la necesidad de una imparcialidad e independencia de los comisionados. Tercero, un carácter transitorio, se habla de 3 años. Hay comisiones que han durado también un poco más o mucho menos. Se habla también de que la comisión debe tener un enfoque territorial, diferencial, un enfoque de género. Se habla también de que debe realizarse en coordinación con otras medidas, y por eso les insistía la idea de pensar la comisión dentro de un sistema. Lo que más me gustó de ese acuerdo fue cuando la expresión sistema integral de justicia, verdad y no repetición se plantea, porque no queda la comisión única y exclusivamente como una especie de dispositivo aislado, sino que hace parte de una serie de medidas que hay que empezar también a construir local y regionalmente. En la Comisión de la Verdad que se plantea en Colombia, mañana ustedes lo van a discutir un poco con Andrei y con Jessica, aparecen 11 miembros. Esos 11 miembros están elegidos a su vez por un comité de escogencia de 9 miembros. Y ahí se ponen de acuerdo las FARC y el gobierno a quienes escogen desde el comité de escogencia para escoger a los integrantes plenipotenciarios de la comisión. Es importante tener en cuenta que la comisión tiene como mandato esclarecer y promover el reconocimiento. Voy a mencionar varias cosas que dice el acuerdo. Dice prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. También dice que es necesario establecer responsabilidades colectivas del Estado. También se dice que es necesario hablar de impactos sociales diferenciados del conflicto. También se dice que es necesario establecer causas, orígenes, factores y condiciones del conflicto, y es necesario establecer a través de ella procesos de fortalecimiento del tejido social. Dicho lo anterior, una comisión de la verdad entonces, ¿qué debería apuntarle en Colombia? Y es ahí un poco la experiencia, no solo investigativa, sino un poco comparativa de estos ejercicios a nivel global. Debería, por ejemplo, articular una concepción amplia del daño, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, el daño no es solamente el daño tal y como lo ha pensado la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas. No es única y exclusivamente el daño en el marco del conflicto armado. Es necesario pensar los daños históricos. Y eso es importante agenciarlo desde una comisión. Cuando hablo de daños históricos son aquellos que van más allá, en una lectura geopolítica del conflicto, y en eso yo me uno un poco a la lectura que tiene Jairo Estrada desde la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, a que el daño supera las dimensiones propias del conflicto y tiene que verse, digamos, en lógica histórica. Y en ese sentido hay unas macrolecturas del daño que es importante agenciar desde esta comisión. Es necesario también entender que
la confrontación social armada no se puede explicar sin profundas imbricaciones en periodos de violencia anteriores. Es necesario entonces entender las causas. Además es necesario también probablemente ensanchar la noción de violencia que existe hasta ahora. Estamos hablando de violencias estructurales, de violencias culturales, no solamente estamos hablando de violencias políticas letales, sino que estamos hablando de violencias históricas. Es necesario también que la comisión se piense los daños sociales, leídos incluso en una clave que nos conecte con procesos globales y locales. Es necesario también que se expresen las responsabilidades de manera muy directa, pero también de manera muy diferenciada. Es clave entender que una comisión de la verdad es también un régimen de producción de verdad histórica en un país, y que una comisión plantea una lectura de época, una nueva lectura de época, plantea una lectura hacia el porvenir. Es necesario en ese sentido que no se le deje única y exclusivamente la labor de la comisión entonces a los expertos, porque la lectura debe ser muchísimo más profunda. Una comisión tiene la tarea de ofrecer unas narrativas integradoras, y óigase bien, yo no estoy hablando aquí de una narrativa, de una única narrativa, estoy hablando de unas memorias integradoras, no estoy hablando de un relato unificador. Y es importante no generar un relato unificador, sobre todo porque el conflicto en Colombia tiene unas aristas locales, territoriales, de género, y en ese sentido, incluso interculturales, en ese sentido, los relatos unificadores opacarían, harían una especie de régimen de opacidad sobre la multiplicidad de lecturas que habría que hacer del conflicto. En ese sentido, también es importante entender que, y paso al cuarto punto rápidamente, que la importancia de una comisión de la verdad en Colombia radica básicamente en lo que yo resumo esto, yo no sé cómo lo vean ustedes, yo voy a dar, no estoy, digamos, voy a dar unas pistas para que esto no se lea en clave profética ni nada de eso. Unas claves para pensar a la criolla una comisión de la verdad en Colombia. Entonces yo creería fundamentalmente que habría que hacer, primero, una plataforma pública, local y regional ampliamente descentralizada, que permita imaginar socialmente el porvenir del país. Una plataforma en la que, ojo, yo estoy hablando de plataforma, no estoy hablando ahora de mecanismo. Las comisiones anteriores fueron mecanismos, dispositivos para reconstruir la verdad, pero dispositivos que estaban muy centralizados, cuya mirada también era muy reducida. Probablemente esta comisión tenga esa idea de la plataforma en la que yo estoy pensando. Se trata incluso, digo yo, más que un mecanismo de transición, como habitualmente se le lee. Cuando uno lee la literatura de justicia transicional, la que hace, por ejemplo, el Centro Internacional de Justicia Interna Transicional, esto se lee como andamiajes institucionales. Yo digo, es mucho más que eso, es una plataforma pública, regional, local, descentralizada, que permite también no solo cerrar la guerra, sino no solo pactar la paz. Se trata de imaginar el futuro. Yo sé que estoy diciendo cosas que pueden resultar demasiado metafísicas aquí, pero lo interesante de esa apertura metafísica es que nos permite entonces entender que la apuesta es mayor aún, es decir, que el desafío es más grande todavía y en la que nosotros debemos estar involucrados. Por eso es bastante interesante generar debates locales y regionales alrededor de cómo deberíamos imaginar la comisión. Eso no se ha hecho aún, porque también debemos esperar un cierre firmado, pero es importante que local y regionalmente nos imaginemos cómo debería ser una comisión. Segundo, una comisión de la verdad en el país debería
La fórmula de la comisión dice lo siguiente, dice dice esclarecer, reconocer y convivir. Así lo plantea más o menos el texto. Entonces yo lo voy a plantear en los siguientes términos: esclarecer para reconocer y reconocer para convivir. Eso parece como una especie de galimatías sociológico, ¿no? Entonces lo voy a poner en estos términos. Se propone una comisión de la verdad para esclarecer no solo los hechos de victimización, sino también lo que uno podrá denominar las prácticas de dolor históricas de las comunidades. Primer elemento que habría que tener en cuenta. Segundo elemento, esto creo que lo tomo prestado de la Ruta Pacífica de las Mujeres en su informe de la Comisión de Mujeres, y es una comisión de la verdad debería plantear para el país una especie de alivio emocional en las comunidades. Y cuando digo alivio emocional es que también debe servir en un espacio, debe convertirse en un espacio local también para la catarsis. Probablemente ahí habría que revisar muy sesudamente lo que fue la experiencia de Sudáfrica, y la comisión habría que planteársela también como un tejido de sanación. Que eso me parece que es clave, es decir, no es simplemente para establecer la verdad, sino para establecer el tejido de sanación de las comunidades. En ese sentido, óigase bien, el esclarecimiento deberá conllevar a reconocer entonces las historias del otro, pero en su complejidad vital. Este es un punto que a mí me parece bastante interesante, y es que no solamente se trata de reconocer el hecho de victimización, no solo se trata de reconocer el patrón de victimización, o como lo llama hoy la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía, que son los patrones de macrocriminalidad. No se trata solo de eso, se trata de que en una comisión de patrones de macrocriminalidad para establecer imputaciones ciertas. No se trata solo de eso, se trata también de entender un poco la vida de las personas. Y esa es una apuesta mayor, porque entonces no se trata simplemente de hacer tipología del daño. A partir del reconocimiento de la historia del otro y de la narrativa del otro, entonces es clave pensar también cómo se puede imaginar socialmente el porvenir con él. Por ejemplo, cómo se puede imaginar socialmente, como les decía hace poco en la Secretaría Distrital del Hábitat, cuando me hacían la pregunta de cómo pensar localmente en las localidades, cómo pensar el tema de la desmovilización y de la reinserción. Y entonces yo les decía, pues imaginémonos socialmente qué significa convivir con el otro que deja de ser guerrero. Y esa imaginación social con el otro que deja de ser guerrero en las localidades es importante. Es decir, ahí hay una apuesta y un desafío gigantesco, por ejemplo, para una ciudad como Bogotá. Porque es que esa idea metafísica del porvenir hay que bajarla y aterrizarla, sobre todo en los núcleos locales. Y en tercer lugar, una apuesta que me parece interesante de una comisión es que deberá ser un espacio para amplificar las lecturas de lo ocurrido. Y cuando digo amplificar las lecturas de lo ocurrido, estoy refiriéndome fundamentalmente a que integre las lecturas y diagnósticos ya realizados previamente en otros ejercicios, como los de las comisiones y los informes, pero también potenciar lecturas no conocidas y tampoco no reconocidas, o lo que yo llamo con Joana los focos y las zonas grises del relato de la guerra en Colombia. ¿Cuáles son esos focos y relatos grises de la guerra, de la guerra en Colombia? Probablemente, por ejemplo, ciertas responsabilidades que nunca aparecen en los informes. Por ejemplo, las responsabilidades del empresariado colombiano, las responsabilidades probablemente muy diferenciadas del Estado y de diversos agentes estatales dentro de la macroestructura estatal, las responsabilidades, por ejemplo, también de las insurgencias localmente. Es decir, eso también el relato debe permitirnos potenciar eso. Pero a su vez deberá ser un espacio para
que hablemos de lo ocurrido en varios registros narrativos, en varios registros expositivos, en varios registros imaginativos y artísticos. No hemos pensado aún, pero por ejemplo, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es clave pensárselo en términos de cómo será la plataforma ciudadana para realizar, por ejemplo, parte de esa Comisión de la Verdad en Colombia. Este es un centro, como lo dice Giovanna en su tesis de pregrado, es un centro tomado por la ciudadanía. No es un centro tomado por los expertos, es un centro tomado por la ciudadanía. Y en ese sentido, estos espacios son los que probablemente también puedan potenciar el ejercicio de una Comisión de la Verdad. Y voy a terminar entonces a lo que me invitaron aquí, que son los aportes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas a una Comisión de la Verdad. Dispénsenme todo este rollo, pero me parece que bacano que podamos discutir sobre esto en estos escenarios. Además uno también le echa mucha pluma y a veces mucha ceja a esto, entonces uno dice, bacano poner y tirar esas ideas a ver qué reacción hay de parte de la ciudadanía. Me parece que en este punto voy a mencionar varios elementos que pueden ser centrales para tomar en cuenta de este informe para una comisión. En primer lugar, este informe en sus más de 800 páginas da cuenta de unas que llamamos nosotros luces. Esas luces están plasmadas en términos de la necesidad de ubicar en el centro de la discusión a las víctimas, repito. La comisión da cuenta también de una serie de afectaciones históricas. Probablemente si ustedes se leen esto, a diferencia de los informes de memoria histórica, esto da cuenta de afectaciones históricas, no de afectaciones sociales y psicosociales puntuales, sino de afectaciones históricas. Clave la lectura de las afectaciones históricas en términos de lo que hemos llamado aquí el daño histórico en Colombia. Es importante también en términos de las luces que permite el informe entender que es un aporte importante para elaborar, para entender también lo que significaría avanzar en procesos de reparación, reconciliación y no impunidad. Sobre todo, entender que como el centro es la víctima, entonces la idea es que el centro también sea que ella participe en la construcción de la verdad, participe en la construcción de lo que pasó, pero también este informe da un marco histórico, es decir, la víctima es el centro, pero el informe permite entender un poco el marco histórico ampliado del conflicto. En segundo lugar, la Comisión Histórica de las Víctimas y del Conflicto permite entender lo sucedido en múltiples lecturas. Y cuando hablo de múltiples lecturas, estoy evidenciando precisamente lo complejo del conflicto colombiano, la necesidad de hacer una lectura del mismo desde distintas aristas, la elaboración de los 12 informes que componen dicha comisión evidencian lo complejo de una única narrativa. La comisión no puede apostarle a una única narrativa. Y creo que esto lo que está diciendo es no al relato unificador. Quizá la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas le sirva a la Comisión de la Verdad para también evaluar la necesidad del disenso y el consenso alrededor de nuestro pasado violento. A mí me parece importante, por ejemplo, yo he escuchado, se dice, 6 informes pertenecen a las FARC y 6 informes pertenecen al gobierno. Esa es la lectura que se hace. Por el nombramiento, exactamente. Pero creo que el debate va mucho más allá. Lo que hay que decir es que el informe lo que hace es reunir disensos y consensos frente a lo ocurrido en el país. También es importante entender la necesidad de integrar voces distintas. Aquí hay unas voces académicas, siguen habiendo voces académicas para mi gusto, incluso hay una sola voz de una sola mujer. Para mi gusto es un informe todavía, digamos, que hace eco del machus academicus, para citar aquí a Bourdieu,
pero me parece que el informe indudablemente revela la necesidad de pluralizar las voces del conflicto hacia adelante, y en ese sentido el reto de la comisión es mucho mayor, de la Comisión de la Verdad. También evidencia la necesidad de apostarle no a una historia única. En estos días estaba viendo, y se los recomiendo que vean ustedes la charla TED que hay de esta escritora nigeriana que se llama Chimamande, creo que es así, que se llama El peligro de una historia única. Es bastante esclarecedor para poder leer, además una mujer bellísima, con un pasado también bastante cuestionador y retador para lo que somos nosotros, y también retando los lugares comunes sobre la historia negra africana, y ella dice, hay un peligro en las historias únicas, en los relatos únicos, y en ese sentido creo que la comisión aporta la posibilidad de abrirnos a unas historias, no a una historia única. La comisión, en tercer lugar, del conflicto y sus víctimas, también es un insumo para el diagnóstico de las afectaciones y de los impactos diferenciados, como lo decía al comienzo. Por ejemplo, las afectaciones a la población, el dar cuenta de ciertos repertorios del terror, el dar cuenta de ciertas lógicas de crueldad, que no están expuestas en términos específicos como lo hace Memoria Histórica, pero que están expuestos aquí en términos de clave histórica. Es interesante entender entonces cómo puede aportar ese informe a leer un poco mejor en clave histórica de largo aliento las masacres, los secuestros, las desapariciones, los desplazamientos forzados, las ejecuciones extrajudiciales. Otro elemento que me parece importante que aporta la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas es que nos permite entender la necesidad de unos cambios en el régimen democrático en Colombia. Si ustedes leen, esto es importante, este informe, porque hay una lectura también de la democracia aquí. Es decir, yo me he leído parte, es decir, yo he ido hojeando el informe, así, he ido metiéndome, no me he leído el mamotreto como tal, pero lo que yo descubro hay un poco en esa lectura antojadiza, un poco zigzagueante por los textos, es que también hay una apuesta por pensar una nueva manera de porvenir democrático para el país. Y yo creo que en eso puede estar de acuerdo un Sergio de Subiría, y puede estar de acuerdo un Renan Vega, y puede estar de acuerdo un Francisco Gutiérrez, o puede estar de acuerdo un Eduardo Pizarro, de que hay una necesidad de una apuesta democrática distinta en el país. Sobre todo pensarnos en términos de diseños de estrategias y políticas públicas para el eventual proceso de paz. Sin embargo, a mí me parece que hay quizá en el texto del padre Giraldo yo encuentro algunos ecos de eso, y es la necesidad no de construir grandes diseños institucionales para la paz, sino lo que uno podría denominar las institucionalidades locales para el posacuerdo. Un poco aquí yo estoy tomando prestado esto de los menonitas y de Lederac y de Justapaz también, y es la idea de pensarnos infraestructuras de paz. Cuando hablamos de infraestructuras de paz estamos hablando fundamentalmente es pensarnos desde abajo las posibilidades para construir un nuevo país y un nuevo régimen democrático. También es importante entender que la comisión permite entender, y esto es interesante, las razones de la lucha armada. Es decir, el texto profundiza sobre eso, y hay unas razones, y hay unos sentidos, y hay unos trayectos de la lucha armada en Colombia, y es necesario también entender que esa lucha armada ha tenido, y no hay que quitarle ese emblema, y es la naturaleza política de la lucha armada en Colombia, probablemente con unos devenires que no hemos querido y no
hemos querido que hacia allá se vaya, pero es necesario entender la naturaleza política de la lucha armada. Y creo que el informe lo revela. El informe también revela que también, fundamentalmente, la confrontación, hay una forma de entender la confrontación regional y localmente, también dependiendo la forma en cómo se han posicionado los actores armados, los guerreros, local y regionalmente. En ese sentido, también, o en otro sentido, la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas aporta a la visibilización de un entramado de actores que no se restringen también a los grupos armados en contienda. En algunos informes uno encuentra también un mapeo de otros actores que han hecho parte de este conflicto, como son, por ejemplo, las élites políticas y regionales, los empresarios, de nuevo repito, quienes han tenido una participación directa en la guerra, por ejemplo, ya sea a través de financiación o a través de generaciones de espacios para el surgimiento y el fortalecimiento de grupos paramilitares. Es un eje importante esto porque permite también identificar que hay múltiples responsables y no solamente los actores que entran dentro del lugar común. Y es importante que esos actores también contribuyan a la verdad en una comisión de la verdad. Es importante también entender que la comisión aporta en términos de leer las complejidades del conflicto actual, ya lo había dicho, con las imbricaciones con periodos de violencia anterior, pero también entender las continuidades y discontinuidades de nuestras violencias. Por ejemplo, me parece que algunos académicos que hacen parte de este informe revelan nuevamente, como es el caso de Pecó, de Eduardo Pizarro, de Francisco Gutiérrez, de Jorge Giraldo, que hay unas relaciones fuertes de la confrontación actual con la violencia bipartidista, con la problemática agraria. Sin embargo, en las lecturas que ellos hacen también hay unas discontinuidades de esas violencias, es decir, no se está desconociendo esas lecturas de continuidad, pero también hay unos hilos de continuidad. Es decir, hay una lectura de larga duración del conflicto. Me parece que eso es clave, sobre todo porque cuando uno lee el Basta Ya, que me parece bastante emblemático y significativo, la lectura comienza desde el 58. Y entonces este informe alarga esa lectura, alarga esa temporalidad. Es importante entender que los alargues temporales también son necesarios para mantener en el horizonte lo que llama Riquer la deuda con las víctimas, la deuda con los caídos. Pero también es importante que un alargue temporal en el tiempo, un alargue del conflicto en el tiempo, también tiene implicaciones en términos de los procesos de reparación y en los procesos de reparación administrativa, en los procesos de reparación judicial. Entonces también hay que saber ponderar esas lecturas. Los alargues temporales para mantener en el horizonte la deuda con los caídos es clave, pero también hay que mirar hasta dónde alcanza el recurso si se alarga temporalmente también el número de víctimas. Y eso es, digamos, es clave en términos de política pública. Ahora bien, un poco ya para terminar, el informe también permite revelar que el conflicto social y armado tiene sus orígenes en esos focos que llamamos nosotros focos grises y que es necesario seguir enunciando y denunciando en el país. La problemática de la tierra. Sin embargo, no quiero que se me lea que yo haga una lectura mecánica entre guerra y tierra, porque pues no estoy haciendo esa lectura mecánica, pero creo que un elemento clave es el problema de la tierra en Colombia y el informe lo revela. Lo revela también las múltiples tensiones del agro en la historia de Colombia. Revela también la concentración excesiva de la propiedad rural. Revela también la apropiación mediante el arma de fuego y mediante el arma notarial de las tierras baldías. Refleja también las reformas agrarias abortadas y precarias en Colombia. En ese sentido, un foco que revela esto, que es el problema agrario, es necesario tenerlo en cuenta en una comisión de la verdad. Lo digo porque
Con las experiencias internacionales, las comisiones terminan a veces ocluyendo, desviando ciertos temas, como pasó en el caso sudafricano, en donde, claro, hubo catarsis pública de las víctimas, hubo también un desahucio de los victimarios, pero también hubo oclusiones en temas álgidos, que hoy, por ejemplo, resultan siendo álgidos en el post-apartheid, que son el tema de la tierra, el tema del desplazamiento en Sudáfrica, que son temas que no quedaron resueltos y que probablemente no van a quedar resueltos en una comisión, pero que es necesario no dejar de gritarlos o de visibilizarlos. De igual forma, la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas ha revelado que la debilidad estatal, y tampoco quiero que se me lea aquí porque probablemente yo no estoy acudiendo a la vieja lectura de la debilidad estatal de los años 50 y de los años 60 o incluso hasta en los años 80 esa lectura primó, pero estoy diciendo hay unas debilidades diferenciadas del Estado. Un poco para fusionar ahí Polo Quiz y Fernán González, es decir, traer a Polo Quiz por allá desde los años 60 y traerlo contemporáneamente hoy y fusionar con la lectura que se ha convertido en una lectura punta de lanza hoy en los estudios de violencia en Colombia, que es la lectura de Fernán González y su equipo del CINET, y es que él habla de presencias diferenciadas del Estado. Entonces yo hablo de debilidades diferenciadas de la estatalidad en Colombia, y esas debilidades de estatalidad en Colombia se reflejan precisamente a partir de este informe en que en unas regiones ha primado más el Estado con la bota, el Estado con la fuerza, pero menos con institucionalidad comunitaria. Y en ese sentido también es importante entender que en muchas regiones de Colombia la institucionalidad comunitaria ha sido construida también desde la insurgencia y ha sido fortalecida desde la insurgencia. Y no tiene que darnos vergüenza mencionar eso porque eso hace parte también de una lectura real de este país. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que está ocurriendo, yo les cuento con conocimiento de causa, cuando uno va, por ejemplo, a zonas del Guaviare, estamos haciendo un trabajo ahora en el semillero de la Javeriana, en la zona de Puerto Gaviotas, corregimiento de Calamar. Y cuando uno ve allá la importancia que ha tenido el Frente Primero de las FARC en la construcción de las institucionalidades comunitarias, se da cuenta que la lectura no puede ser simplemente, no, es que el Estado sí ha estado presente, no. Ha habido unas presencias diferenciadas del Estado, unas debilidades diferenciadas. El Estado ha estado presente, pero con ejército, pero no con la institucionalidad comunitaria, en donde fundamentalmente quienes han ayudado a tejerla también son las insurgencias. Y eso, digamos, en los relatos de la gente aparece, y aparece eso en conexión también con la necesidad de mostrar que los ejercicios de victimización en Colombia se han dado precisamente para tratar de destruir institucionalidades comunitarias. Eso debería uno también de leerlo en estos informes, y creo que algunos de los relatos que aparecen aquí revelan eso. Y finalmente quiero terminar diciendo que la comisión aporta en el debate a la Comisión de la Verdad en términos de saber que las raíces del conflicto son políticas, radicalmente, por la diversidad de actores, en donde algunos tienen una mayor vocación, digamos, han adquirido una mayor vocación guerrera en el tiempo, pero no quiere decir eso que no hayan tenido una vocación política o que no sigan teniendo una vocación política. Pero también entender que ha habido unos actores más con un tinte criminal y unos abiertamente criminales, en el caso de los primeros los paramilitares y en el caso de los segundos la delincuencia organizada y las mafias, y que eso es necesario revelarlo digamos, en clave de lo que puede significar un informe, una nueva comisión de la verdad. Espero no haberlos aburrido y que haya quedado un poco el panorama más bien abierto para las preguntas y debates. Muchas gracias.